Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con nosotros, que su misericordia cada día sean renovadas, que su amor cada día fluya más y más sobre nosotros. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículos 16 y 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es la persuasión general de la mente de que ciertas afirmaciones son ciertas. La idea principal que está detrás de la fe es la confianza. Cuando creemos que algo es cierto, merece nuestra confianza. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para despertar una respuesta de fe en nuestro interior. Nuestra confianza en la palabra de Dios es el terreno firme sobre el cual estamos en pie para la salvación. Una propuesta de fe produce ciertas características dentro de nosotros. La siguiente lista es una de las características de la fe y cada una de sus cualidades opuestas. Confianza contra desconfianza, creencia contra incredulidad, lealtad contra traición, fidelidad contra infidelidad, confianza contra inseguridad, obediencia contra desobediencia, integridad contra fragmentación. Cuando se oye una palabra que creo que viene del Señor o siento que el Espíritu Santo está vivando su voz en mi interior, sopeso lo que se ha oído basado en la característica de la fe. Cuando oigo una voz que presenta lo contrario de la fe para mí, rechazo esa voz. Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Romanos 12:6 dice: de manera que teniendo dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Nuestra fe debe estar siempre creciendo y fortaleciéndose. El concepto de fe es el mensaje cristiano clave y central. Basado en nuestra fe, entramos en el estado de salvación. Nuestra santificación está unida a la fe. Nuestra continua purificación es un resultado de nuestra fe y somos justificados por fe. Agradezca al Señor que somos adoptados por Él y mediante la fe obtenemos una estructura sobrenatural de fe. La fe también se denomina el fruto del Espíritu. El fruto es algo que puede crearse, verse en una persona. La fe es un don sobrenatural que nos da la capacidad de hacer grandes actos para Dios. Jesús dijo que mediante la fe podíamos mover montañas. Como mencionamos anteriormente, el modo principal es que Dios nos habla regularmente es por medio de las Escrituras. Puede que Él utilice un versículo o un pasaje para traer revelaciones acerca de una situación concreta en nuestra vida, pero no todo el que lee la Biblia obtiene revelación. Algunos la leen puramente por su valor histórico, otros la leen del mismo modo en que leerán un proverbio chino, por los principios y las perspectivas, pero por nada más. Sin embargo, un cristiano a quien el Espíritu Santo está vivo y activo puede leer los mismos pasajes y obtener una increíble y tremenda perspectiva y oír la voz de Dios actual para su vida. 4 palabras griegas describen la función de la palabra de Dios. El modo en que diferentes individuos pueden leer el mismo pasaje de la Escritura, pero cada individuo recibe algo diferente. Ágape es la palabra de Dios escrita e histórica. Grapé, es la palabra de Dios escrita e histórica. Cualquiera, sea salvo o no, puede leer y entender la Biblia desde esta perspectiva. Leer la Biblia como grapé es como leer una novela. Uno puede entender la historia y posiblemente hasta el valor histórico y quizás pensar en los personajes y los escenarios, pero realmente obtener poco más que eso. Logos es ver el significado de los principios bíblicos. Por ejemplo, incluye entender el valor personal de seguir la regla de oro o de cosechar lo que se ha sembrado. En general, son buenos principios a seguir para la vida y puede ser de valor ya sea salvo o no salvo. Rema es cuando la palabra de Dios pasa a ser revelación. Rema es cuando
ágape y logos son iluminados para usted por el Espíritu Santo. Rema trae iluminación y da testimonio a su espíritu. Nadie puede ser verdaderamente ha sido salvo sin un entendimiento rema de su necesidad de Cristo en su vida. Y Zoe, todos los cristianos han recibido una palabra rema de Dios, pero de otro modo no habría llegado a la salvación. Para algunos su revelación de Dios termina ahí, sin embargo, para quienes caminan en el espíritu de sabiduría y revelación, leer la palabra de Dios se convierte en una parte creativa y viva de quienes somos. Cuando la palabra de Dios se convierte en Zoe, mora en el interior de ellos. La palabra rema se convierte en revelación continua y transformadora. Dios tiene claros mensajes para hablar revelación a quienes leen la Biblia como vida Zoe. Habiendo visto las diferentes funciones de la Biblia, consideremos una manera de pasar de leer la Biblia como grapé para obtener revelación Zoe. Tomemos Jeremías 3 como ejemplo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré nuevas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Léalo en voz alta y luego escribo el pasaje subrayando los puntos principales como clama a mí, yo te responderé y te mostraré grandes cosas y ocultas. Luego pídale a Dios que active el espíritu de sabiduría y revelación en su lectura del pasaje. Pídala que le muestre cosas que están por encima de su cerebro y cosas que actualmente no distingue o reconoce. Pídale que le muestre cosas que no haya visto antes. Escriba todas las impresiones que reciba a medida que medite la escritura. Puede que quiera hacer esto más de una vez a medida que se permita a usted mismo recibir las impresiones. Confíe lo suficiente en ellas como para escribirlas y permita que la fe, la cual es Dios hablando a usted, se avive en su interior. Cuando se haga viva y comience a ver revelación rema que no haya visto antes, pregúntele a Dios cómo se aplica a usted y a su situación. Pida que establezca la palabra rema en su interior para que se convierta en una vida suave continua. Desde luego podemos oír a Dios de muchas maneras diferentes y Dios puede traernos revelación Zoe sin pensar por este proceso, pero para aquellos que no están acostumbrados a recibir revelación, esta sencilla fórmula es un punto de partida. Que Dios te bendiga, hermano, y que esto te sirva un poco de experiencia. Amén y amén.